Muy buenas. Tenemos pendiente el estudio de un régimen que es común a los delitos contra el orden económico social y a los delitos contra la administración pública. Es el régimen del enriquecimiento ilícito. Y es común porque la redacción es muy similar, al igual que su filosofía. En materia de delitos contra el orden económico social, como uno de los tipos penales que componen los delitos del capítulo de el lavado de activos, tenemos la tipificación del artículo 327, que está descrito en los siguientes términos: el que de manera directa o por interpuesta persona obtenga para sí o para otro incremento patrimonial no justificado, derivado en una u otra forma de actividades delictivas, incurrirá por esa sola conducta en prisión de tanto a tanto y multa de tanto. Bien, este tipo, que tiene su correspondiente en el artículo 412 del Código Penal como delito contra la administración pública, es conveniente ilustrarlo en los siguientes aspectos. Y partiendo de su propia definición: el servidor público o quien haya desempeñado funciones públicas que durante su vinculación con la administración o dentro de los 5 años posteriores a su desvinculación obtenga para sí o para otro incremento patrimonial injustificado, incurrirá, siempre que la conducta no constituya otro delito, en prisión de tanto a tanto y multa de tanto, y además interdicción de funciones, de derechos y funciones públicas. La historia es una historia relativamente sencilla, pero no la manera como se resuelve desde la perspectiva de la dogmática. Porque en los años 90, cuando se estaba criminalizando por la vía de los regímenes excepcionales, de los regímenes de excepción, entre otras el delito de lavado de activos, el delito de testaferrato y algunas otras formas de delitos contra el orden económico-social, de lucha contra la criminalidad organizada, lo que apreció en su momento el legislador y las autoridades alrededor del tema era que era muy difícil penalizar, digamos, por prueba directa muchos de estos delitos de criminalidad organizada, en particular el narcotráfico, algunas actividades de naturaleza terrorista, el secuestro extorsivo, etcétera, etcétera, porque nunca se acopiaban de manera suficiente las pruebas para obtener la evidencia y el convencimiento del juez que llevara a la prueba del acaecimiento de esos hechos. Por esa razón, desde esa época se empezó a tratar de utilizar una medida que fue también probada de una manera previa en la jurisdicción europea, particularmente en Alemania y en Italia, que no penalizaba, que no tenía la virtualidad de penalizar la fuente de esos delitos de lavado de activos o de narcotráfico o de delitos contra la administración pública, sino mejor el resultado que ese comportamiento derivaba en términos económicos, porque es claro que no se podía probar que había narcotráfico, pero en cambio el narcotraficante hacía gala de toda una serie de lujos y de riqueza que en sí mismos ya resultaban, digamos, grotescos, no solamente por lo ostentoso, sino también por la percepción que existía sobre la ilicitud de esos recursos. Entonces el planteamiento fue: si no podemos penalizar estas conductas por la vía de su fuente, penalicémoslos por la vía de su consecuencia, que era claramente el incremento patrimonial.
Y lo mismo ocurría en el caso de muchos de los delitos contra la administración pública por la dificultad que existía en esa materia para la prueba de los delitos que eran fuente de ese final incremento patrimonial. Y entonces se pensó en probar en sí mismo el enriquecimiento ilícito, con unas dificultades muy grandes, y quizás no en materia, digamos, de la solución del problema, que es una solución relativamente simplista. Si no lo probamos por la fuente, probémoslo por el efecto. Pero eso tiene unas dificultades grandes, como les digo, básicamente porque el incremento patrimonial en sí mismo, que es, digamos, o que pretende ser el núcleo rector de esos comportamientos, en sí mismo no es un delito, sino la consecuencia de ese delito. Y en sí mismo no es un comportamiento, sino el efecto de ese comportamiento, que se produce además con independencia de la voluntad del servidor público o del perteneciente o el ejecutor de esos crímenes organizados. Y en esa medida, lo primero que uno tendría que señalar desde la perspectiva de la tipificación de ese comportamiento es que se trata no de la descripción de una conducta, y en esa medida también es posible concluir que existe un serio problema de tipicidad de la conducta, porque realmente no hacemos relación a una manifestación de voluntad, sino, reitero, a la consecuencia de esa manifestación de voluntad. Bien, por la vía del sujeto activo, después de esta breve introducción, por la vía del sujeto activo podemos señalar varias circunstancias en relación con los dos tipos a que hemos hecho referencia. El primero de ellos es que en el caso de la conducta descrita en el artículo 412, el enriquecimiento ilícito tiene un comportamiento de sujeto activo calificado. No así el contenido en el artículo 327, que es una conducta de sujeto activo indeterminado, pero vinculado de todas maneras a la realización previa de actividades delictuales. Es decir, que si bien no hablamos de una calificación especial del sujeto, sí hablamos de un comportamiento previo vinculado a ese sujeto, comportamiento que se funda en la verificación de uno o varios tipos de la ley penal. En tanto, por contraste, el enriquecimiento ilícito del servidor público pues solamente puede ser cometido por un servidor público por razón de sus funciones, es decir, que hay una vinculación directa entre el incremento patrimonial y el ejercicio de la función pública. Pero en ambos casos, que es quizás lo que más nos interesa, el comportamiento es un comportamiento que está vinculado básicamente a una figura de comparación de patrimonios. Es decir, para establecer qué es enriquecimiento ilícito, debemos al menos establecer también dos puntos de comparación de la situación básicamente de activos y pasivos de la persona. Un punto inicial sobre el cual vamos a comparar un punto final. Y esa comparación debe derivar en una suma superior. Es decir, tenemos un patrimonio inicial y ese patrimonio inicial lo comparamos con un patrimonio final. De esa comparación, que es básicamente una labor de sustracción, obtendremos una suma específica, a determinar una suma específica que implica un mayor valor de los activos, un mayor valor de la caja de esa persona.
una diferencia patrimonial. En eso consiste en uno y otro caso el delito de enriquecimiento ilícito. Como bien lo señala el tipo penal de enriquecimiento ilícito de particulares del artículo 327, ese incremento patrimonial puede verificarse de manera directa o por interpuesta persona. Y uno podría señalar igual circunstancia, aunque no lo señale, que lo mismo ocurre en el caso del enriquecimiento ilícito del servidor público, porque ese enriquecimiento puede estar traslapado, puede estar soslayado por actos que impliquen que no necesariamente el volumen de activos esté radicado en cabeza propia, sino que puede haberse realizado en cabeza de terceros, pero manteniendo de todas maneras la figura del beneficiario real en cabeza del servidor público. Pero necesitamos entonces realizar de entrada esa labor, que es una labor matemática, es una labor financiera, matemática, de comparación de patrimonios entre un patrimonio inicial y un patrimonio final. La diferencia entre el tipo penal de enriquecimiento ilícito de particulares y el enriquecimiento ilícito del servidor público es la fuente del incremento patrimonial. Lo primero que debe señalarse es que de alguna manera existe, si no la inversión de la carga de la prueba, al menos sí una aplicación de las normas de la experiencia, quizás como señalábamos en la charla con el doctor Francisco Cintura, en la medida que el incremento debe no poder justificarse. Es decir, en teoría todo incremento patrimonial pues tiene una justificación en un ingreso obtenido, en una valorización, en un mayor valor del patrimonio por razones que son perfectamente lícitas. En este caso, puesto de presente desde el punto de vista procesal, el valor del incremento patrimonial corresponde al agente de la conducta o el agente sobre el cual se produce ese efecto de la conducta, determinar que sobre ese incremento patrimonial existe una fuente lícita. Es decir, que proviene ese incremento patrimonial de una fuente lícita. Y a diferencia del enriquecimiento ilícito de particulares, del artículo 327, el artículo 412 establece esa fuente en el ejercicio propio de las funciones del servidor público, mientras que en el de los particulares ese incremento patrimonial proviene de una actividad delictiva. Entonces, la fuerza probatoria para demostrar el origen de esos bienes a fin de imputar un comportamiento de esta naturaleza a una persona, varía según se trate del enriquecimiento ilícito de particulares, en cuyo caso hay que demostrar por parte del ente requirente que la fuente de ese incremento patrimonial es una actividad delictiva, en tanto que en el enriquecimiento ilícito del servidor público hay que demostrar que esa fuente no es necesariamente una actuación delictiva, ya vamos a ver por qué, sino que no existe una fuente diferente para acreditar ese incremento patrimonial que el ejercicio propio de la función pública. Sobre un presupuesto básico que es bien interesante para el caso de los servidores públicos, y es que ellos, por razón del ejercicio de sus funciones, no pueden obtener más que el pago o la remuneración laboral correspondiente. Cualquier suma que por razón del ejercicio de sus funciones se obtenga y que no tenga una explicación legítima, se trata de un problema de enriquecimiento ilícito de servidor público. Entonces, en el caso de los particulares, el incremento patrimonial se vincula con la demostración de una actividad de carácter delictual, en tanto en el caso de los servidores públicos se vincula con el ejercicio
de las funciones propias del cargo. De todas maneras, como señalábamos, tiene una dificultad desde el punto de vista típico porque el incremento patrimonial se produce no por un acto de la voluntad. Quizás lo que proviene del acto de la voluntad es la actividad que es delictual previa en ambos casos, o por lo menos ilícita en el caso de los servidores públicos. ¿Por qué? Porque en el caso de los servidores públicos, como señalábamos, si la fuente es el ejercicio de la función pública, de suyo ya se trata de una fuente ilícita. Pero en ambos casos, el incremento patrimonial se produce de manera dinámica, es decir, el funcionamiento del patrimonio desde la perspectiva de su aumento o su decrecimiento es una figura dinámica. Y en ambos casos ocurre con independencia de la voluntad de la gente. Y caben, digamos, determinados ejemplos que demuestran esa dinamicidad del patrimonio, digamos, como fuente de incremento o de decrecimiento del valor de sus activos. ¿Por qué? O de la independencia, mejor, de la voluntad de la gente. ¿Por qué? Porque realmente esa dinamicidad se produce de una forma inmediata que es posible señalar por la vía del ejemplo de muchas maneras. En tanto ustedes van a la universidad y depositan su carro en el parqueadero, pues está produciendo un incremento patrimonial consistente, que es una especie de taxímetro. El taxímetro es otro buen ejemplo. Se va produciendo un decrecimiento patrimonial en la medida en que se va alterando el cúmulo de sus obligaciones, en este caso obligaciones a corto plazo, en la medida en que en tanto se sigan ustedes demorando en la universidad con el parqueadero con el carro dentro del parqueadero, pues se va produciendo una obligación que va aumentando. Y de la misma manera puede uno señalar con otros factores que tampoco dependen de la voluntad de la gente. Por ejemplo, los depósitos en unas cuentas que producen rendimientos dentro del sector financiero, pues van acumulando esos rendimientos de tal manera que el incremento se va produciendo periódicamente de acuerdo con la tasa de amortización de esa obligación que el banco tiene para con ustedes. Y allí es independiente de si yo quiero o no que mi patrimonio disminuya o que mi patrimonio aumente. Realmente esa es una situación que es un efecto de un acto que es previo, del acto de depósito del vehículo en el parqueadero, del acto de depósito de los fondos en una cuenta de rendimiento dentro del sector financiero. Lo mismo pasa con el valor de los bienes que producen un incremento o un decrecimiento patrimonial con independencia de la propia voluntad de la gente. Yo puedo tener un vehículo de alta gama, pero naturalmente ya se produce un decrecimiento de mi patrimonio cuando yo lo sustraigo o cuando yo lo retiro mejor del concesionario, porque ya no se trata de un vehículo nuevo, sino de un vehículo usado que en sí mismo tiene un nivel de amortización comercial que es casi que inmediato. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la inversión en bienes de finca raíz, en donde también es muy frecuente o el incremento o el decrecimiento según las circunstancias de la economía. Y ello también en relación con los activos o con los dineros o con los recursos que provienen de actividades ilícitas, porque se producen o producen un efecto dentro del patrimonio de las personas independientemente de su querer, y así se pretendan ocultar mediante actos de testaferrato o de interposición de personas para ocultar el verdadero real beneficiario de la operación. Otro aspecto importante en relación con el mismo cálculo del incremento patrimonial
es el que se refiere a la verificación de ese incremento patrimonial por ejercicios fiscales, porque esa dinamicidad del patrimonio pues no va en concordancia de manera necesaria con los ejercicios fiscales, ¿no? Es posible que yo obtenga un incremento patrimonial dentro de un ejercicio fiscal, pero que por razones ajenas a mi voluntad o directamente vinculadas a ella, ese incremento patrimonial desaparezca dentro del mismo ejercicio fiscal. Esto para señalar que muchas veces la metodología que se utiliza para el cálculo del incremento patrimonial es una metodología relativa y que puede dejar por fuera determinados efectos en la vida económica de las personas que son de incremento patrimonial, pero que no se reflejan de un ejercicio fiscal a otro. Por ejemplo, yo siendo particular puedo obtener un incremento de mi patrimonio derivado en una actividad de narcotráfico e irme al otro día a un casino y gastarme todos los recursos. Evidentemente, ese incremento no se va a ver reflejado en mi ejercicio fiscal, porque ese ejercicio fiscal se calcula de año a año. Sin embargo, se ha producido dentro de ese ejercicio fiscal. De tal forma que ese ejercicio probatorio para la demostración del incremento patrimonial pues se vuelve relativo cuando se realiza únicamente por años o por ejercicios fiscales. Es posible determinarlo incluso en tiempos menores al año, que es ordinariamente la duración de un ejercicio fiscal. Eso en relación con la figura del enriquecimiento ilícito para ambos delitos. Pero es necesario considerar varias circunstancias adicionales. Primero, para el enriquecimiento ilícito de los particulares. Este, como les señalaba, fue un tipo penal creado dentro de la vigencia de una normatividad excepcional por razones de orden público, antes de la Constitución del año 91. Y en esa medida, ese tipo de decretos estaban vinculados necesariamente a las circunstancias de hecho que motivaron su expedición. Y en el caso concreto del enriquecimiento ilícito de particulares en sus manifestaciones primigenias, sus manifestaciones originales, esa actividad se relacionaba directamente en la exposición de motivos para declarar turbado el orden público a la realización o a la lucha contra particularmente el delito de narcotráfico y algunos delitos conexos con él. Lo cual señalaba de alguna forma una implicación sobre la aplicación del tipo, a la cual finalmente hizo referencia la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque si bien la fuente del enriquecimiento ilícito desde el punto de vista de la manera como se planteó, era una fuente amplia en el mismo sentido en que está planteado hoy en día, ¿no? Es decir, por cualquier actividad delictual o proveniente de cualquier actividad delictual, la Corte sí señaló que no podía ser cualquier actividad delictual. Y no podía ser cualquier actividad delictual porque la tipificación del delito obedecía a unas circunstancias particulares que se referían básicamente al delito de narcotráfico y delitos conexos. Y eso tuvo esa interpretación restrictiva hasta la vigencia de la Constitución del 91 y la formalización de estos delitos como, como fuente o tomando como fuente la legislación ordinaria, en este caso la vigencia del nuevo Código Penal en el año 2000. De esa manera, esa vinculación al delito de narcotráfico que inicialmente había tenido el delito de enriquecimiento ilícito de particulares se perdió y quedó vinculada a la existencia de cualquier actividad delictual.
Y esa pudiera ser una interpretación amplia del tipo, pero es una interpretación que yo censuro por varias razones. La primera, porque no todo incremento patrimonial descrito típicamente en el código puede ser fuente del delito de lavado de enriquecimiento ilícito. Y hay unas razones de simple análisis y aplicación del principio del non bis in idem. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay delitos que de suyo implican un incremento patrimonial que proviene de una actividad delictiva, porque ese es el efecto previsto de manera específica en el tipo penal que daría fuente a ese enriquecimiento ilícito. Es decir, cabe un paréntesis para señalar que el enriquecimiento ilícito en este sentido, para el artículo 327, es un tipo penal accesorio. Accede a otro. ¿Cuál? El que genera el incremento patrimonial. La pregunta es, ¿puede señalarse, por ejemplo, para delitos contra el patrimonio económico un problema? Pues se trata evidentemente de actividades delictivas, pero puede señalarse que este puede ser fuente del delito de enriquecimiento ilícito. A mi juicio no. O es desgraciadamente la tesis que sostienen algunos procesos actualmente la Fiscalía General de la Nación, pero yo creo que hay muy buenos elementos para señalar que eso no es así. ¿Por qué? Porque si la esencia de los delitos contra el patrimonio económico es que se incremente el patrimonio por virtud del provecho que se obtiene de esa actividad delictiva, pues penalizarlo nuevamente como un delito contra el orden económico-social no tendría absolutamente ningún sentido y sería claramente violatorio de ese principio del non bis in idem. Y vamos a ilustrarlo con un ejemplo. El ejemplo clásico que presentamos en clase del gamín, que en la Jiménez con décima hurta un reloj. Pues ese hurto, dependiendo de la manera como se verifique, es un hurto seguramente agravado y calificado, pero produce un efecto en el patrimonio de ese gamincito, ¿no? Su patrimonio es cero más el valor del reloj que acaba de hurtar. Entonces vamos a vincular a ese agente de esa conducta como un actor de un delito contra el patrimonio económico y al mismo tiempo lo vamos a imputar por enriquecimiento ilícito de particulares. No tiene ningún sentido. Mucho menos cuando cualquier actuación posterior a un acto de enriquecimiento ilícito además es una actuación de lavado de activos. Entonces, fíjense ustedes la incoherencia de este punto cuando por un delito patrimonial se incurre en enriquecimiento ilícito y en la medida en que va y vende el reloj a un reducidor en el mismo barrio, pues habría incurrido además en un delito de lavado de activos. Eso no tiene ningún sentido, eso no tiene ninguna presentación. Mi interpretación es la siguiente. No es un accidente, de todas maneras, que el delito de enriquecimiento ilícito de particulares haya quedado consagrado en los delitos contra el orden económico-social. Es decir, hay una vinculación directa con el bien que presuntamente o se pone en peligro o se ofende. Y en esa medida, mi tesis es que los delitos patrimoniales no son fuente del enriquecimiento ilícito. No solamente por la violación del delito, no solamente por la violación del principio del non bis in idem, sino también por una razón de antijuridicidad de la conducta. Es decir, un delito es un delito contra el patrimonio económico y no solamente en casos muy excepcionales puede ofender el orden económico-social. Volvamos al ejemplo del gamincito. Esa conducta del gamincito ofende el orden económico-social al punto de que además de procesarlo por enriquecimiento ilícito, lo tenemos que procesar también por lavado de activos cuando va y vende ese reloj a un reducidor de la misma décima con Jiménez. No, eso no tiene ningún sentido. ¿Tiene la capacidad siquiera de poner en peligro el orden económico-social? A mi juicio, no. ¿Cuáles son los delitos que sí pueden ser fuente, a pesar de la amplitud de la descripción típica, de peligro o de lesión al orden económico-social? Pues los que se encuentran consagrados dentro del capítulo
en el cual se encuentra incluido el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Veamos cómo esa inclusión no es una inclusión puramente accidental o una inclusión puramente clasificatoria de la conducta, no, tiene estos efectos. Es decir, si nosotros planteamos el tema del enriquecimiento ilícito, lo planteamos bajo la perspectiva de que se trata de un delito contra el orden económico-social. Y solamente los delitos que allí ya están contenidos dentro del capítulo de lavado de activos son los que tienen la virtualidad de afectar el bien jurídico del orden económico-social, pero no un simple hurto, no una simple estafa, no una simple administración desleal. Es muy interesante porque en el caso del enriquecimiento ilícito de particulares, el enriquecimiento ilícito en este caso tiene la virtualidad de concursar con otros delitos, con el delito que le da fuente y además con delitos posteriores en la medida que impliquen la manipulación del objeto material o del producido de esa conducta. Es decir, el enriquecimiento ilícito de particulares podría concursar entonces con el lavado de activos, podría concursar con el narcotráfico, etcétera, 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 ¿no? En esa misma medida, no con delitos patrimoniales por las razones que hemos señalado. En el caso del enriquecimiento ilícito del servidor público, la circunstancia es diferente, porque este tipo no es un tipo penal accesorio, sino que es autónomo. Y eso implica una circunstancia que es lapidaria para el delito, a pesar de que hay ciertas jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia que de alguna manera vuelven relativo este principio que les voy a señalar. Pero el propio tipo señala de manera expresa que el enriquecimiento ilícito no debe consistir en otro delito contra la administración pública. Por eso habla de que la conducta se verificará de esa manera siempre que no constituya otro delito. Claro, porque si lo que yo pruebo dentro del juicio por enriquecimiento ilícito es que realmente el trasfondo de ese incremento patrimonial para el servidor público es un peculado, es una celebración indebida de contratos, es un cohecho, es una concusión, pues lo que hay es ese delito y naturalmente esa penalización alrededor de ese delito se vincula al resultado antijurídico del delito o de peculado, o de concusión, o de cohecho, o de celebración indebida de contratos. Penalizarlo otra vez sería penalizarlo dos veces. ¿Por qué? Porque la filosofía, nuevamente le señalo, de este tipo penal, y lo fue mucho más expresa para el enriquecimiento ilícito del servidor público, es penalizar el resultado sobre la base de una serie de comportamientos, de conductas que no era posible evidenciar o acreditar probatoriamente de una manera adecuada y expresa. Entonces, si yo dentro del proceso de enriquecimiento ilícito de servidor público logro demostrar que ese incremento, pues yo como fiscalía logro demostrar que ese incremento proviene de un acto contra de un acto contra la administración pública, de un hecho, de un comportamiento punible tipificado contra la administración pública, pues naturalmente estoy excluyendo la posibilidad del enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, no se resultaría tampoco de ninguna manera adecuado señalar que el agente de un peculado por apropiación en beneficio propio incurre además por razón de esa apropiación en un incremento patrimonial de enriquecimiento o en un delito de enriquecimiento ilícito contra servidor público, porque nuevamente estamos penalizando dos veces la misma hipótesis de hecho, esto es, que se produzca un incremento patrimonial que obviamente en el caso del peculado, por ejemplo, es apenas el resultado del delito contra la administración pública. Otro punto interesante en relación con el incremento, con el enriquecimiento ilícito del servidor público, es que uno sí puede encontrar eventos autónomos que estén vinculados con el ejercicio de la función pública, pero que no sean en sí mismos un hecho típico original.
Y el ejemplo clásico es el que ocurre en el caso del cohecho propio o impropio. Como lo señalamos en su oportunidad, para que el cohecho propio o impropio sea típico, debe relacionarse con una actuación futura del servidor público, no con una actuación que ya ha acontecido. Entonces les voy a poner un ejemplo que es altamente ilustrativo. Yo como servidor público recibo una recompensa de un contratista del Estado porque él cree que yo he actuado muy acorde con los intereses, puede ser incluso del mismo Estado o con los intereses del propio contratista, pero mi actuación dentro de la verificación de esa conducta no ha estado relacionada con, con la producción futura, es decir, yo ni adjudiqué el contrato ni realicé la actuación querida por el agente del cohecho por dar o ofrecer, pero en cambio sí he obtenido un incremento patrimonial derivado del ejercicio de la función pública que no se encuentra autorizado dentro del sistema, digamos, de remuneración de los servidores públicos. ¿Por qué? Porque ese sistema prescribe de una manera perentoria que yo como servidor público solamente puedo recibir lo que corresponde al pago de mis salarios. No puedo recibir absolutamente nada más, con independencia de que esa percepción de una dádiva que no está vinculada con mi actuación, sino que es posterior a ella, pues en sí mismo no constituya el delito de cohecho propio o impropio, según el caso, sí, pero sí un delito autónomo del enriquecimiento ilícito de servidor público. Este es un panorama más o menos aproximado de la figura del enriquecimiento ilícito dentro de nuestro sistema, penal, con las particularidades que corresponden tanto al caso del particular como delito contra el orden económico social dentro del capítulo del delito de lavado de activos o de los comportamientos de lavado de activos, y del enriquecimiento ilícito como figura subsidiaria, porque es claramente un tipo penal subsidiario dentro de los delitos contra la administración pública.